Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por estar con nosotros como cada semana, público que nos acompaña en este espacio que IDC TV nos proporciona a nosotros, los colaboradores, y que llevamos a cabo este programa de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Y bueno, la realidad es que son varios temas, porque vamos a estar acompañados de un experto, un gran amigo, que es licenciado en Contaduría Pública y además licenciado en Derecho. Él tiene a su cargo y es socio de la firma Creston Global, en donde es socio de los servicios legales y fiscales. Esto en la ciudad de Puebla. De esta manera, pues vamos a permitirnos tener una charla entre amigos, tocando diversos puntos, diversos temas que van a ser de sumo interés para todos ustedes, puesto que hoy en este país estamos llevando a cabo una transición no solamente en el ámbito política, transaccional, sino también pues fiscal y jurídica. Y hay que estar preparados porque finalmente la autoridad está actuando. Quiero darle la bienvenida a mi amigo Francisco Bracamonte para no continuar solo durante la elaboración de este programa y empezar a platicar de estos temas. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Y bueno, tú ya escuchaste y platicábamos antes de empezar el programa. Hay muchos temas que pues es importante abordarlos, puesto que son el día a día de nuestras empresas. Y desde luego nuestros clientes, nuestros colaboradores, colegas, deben estar al pendiente de muchas situaciones que se van desarrollando a lo largo de nuestras actividades y cotidianamente, y más aún ante este escenario pues político, fiscal, legal, en donde estamos inmersos, y más aún donde se ha hablado que no va a haber una reforma fiscal. Pero bueno, no siendo este tema, este el tema, pues vamos a platicar de tópicos que en el día a día nos podemos ir encontrando, como pues tal sería el caso, Paco, si no tienes inconveniente, que empecemos a platicar de los problemas que podemos encontrar cuando iniciamos el trabajo, las actividades para identificar al beneficiario controlador. Así es, Sergio. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y pues este tema de beneficiario controlador ya tiene 2 años de que se promulgó la disposición que viene en el Código Fiscal de la Federación que obliga a las empresas y entidades a identificar quiénes son los beneficiarios controladores. Como un antecedente muy rápido, digamos, estas normas vienen de la materia de prevención del lavado de dinero, se ponen en el Código Fiscal. La unidad de inteligencia financiera, que es la facultada para la que tiene competencia para revisar esta materia, conviene que sea el SAT el que sea el que reciba los informes y haga las visitas de verificación, y pues la obligación es identificar a los beneficiarios controladores, ¿no? Ahora, ¿qué problemas hay? Pues en la práctica que, por ejemplo, las empresas multinacionales tienen que identificar a los beneficiarios controladores, pero además tienen que tener una serie de información de los mismos, no solo identificarlos. Entonces, si nos vamos a la resolución miscelánea, las reglas que publica la autoridad obligan a tener un montón de información de las personas que son los beneficiarios controladores. Y esa información en otros países es una información protegida, digamos, una coalición de normas entre lo que pide la norma jurídica mexicana y lo que las garantías que tienen las personas en el extranjero de que su información se custodie. Por ejemplo, en Europa hay un reglamento de protección de datos personales, hay un comité que implementa el reglamento de protección de datos personales,
Y cuando una empresa residente en México le pide a su empresa propietaria en Europa que le dé a su vez la información de las personas físicas, pues ahí tenemos el problema que le dice, bueno, pues no te las doy porque tengo aquí una legislación que si yo te la diera, pues aquí me van a poner sanciones, porque de hecho me lo prohíbe. Entonces no te podría yo mandar la información. Entonces dejamos a la subsidiaria mexicana en una situación pues a la mitad, ¿no? Porque o incumplo la norma mexicana o incumplo la norma extranjera. Ahora, ¿qué es lo que hago? Digamos, ahí qué es lo que nosotros pensamos. Evidentemente, la protección de la información es un derecho humano y me parece que la regla de la resolución miscelánea, digamos, seguramente si se analizara por la Corte, sería violatoria de ese derecho a la protección de datos porque excede, no solo es identifícame cómo se llama el beneficiario, sino que dime cuál es su apodo, dónde vive, si está casado, bajo qué régimen, con quién y una serie de datos que ya son datos personales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que recomendamos? Bueno, evidentemente no se va a estar violando la normatividad europea, habrá que tener los datos que no violen la normatividad europea aquí documentados y los demás datos, pues cuando la autoridad llegue a revisar este tema, pues habrá que decirle, estos no se tienen porque no se permiten en la legislación extranjera que me los proporcionen. Hay que recordar que en materia de penalizaciones debe de haber elementos para cometer una infracción, ¿no? Uno de ellos es la antijuridicidad, es decir, que la conducta sea dolosa para violar una norma. Pues evidentemente este elemento no lo hay aquí, no hay ningún dolo. De hecho, es el cumplimiento de una norma extranjera, ¿no? Entonces, vamos a ver la autoridad cuando empiece a revisar esto, cómo lo revisa. Todavía no hemos visto nosotros que haya revisiones de beneficiario controlador. Ya se modificó el reglamento interior del SAT y ya las administraciones desconcentradas tienen facultades. Todavía no han empezado que yo sepa revisar. En cuanto empiecen a revisar, pues vamos a ver qué criterios toman aquí, ¿no? Eventualmente yo diría cuando soliciten la información habrá que contestar que en términos del reglamento de protección de datos en Europa no se puede tener aquí la información y técnicamente creemos que la autoridad no debería de imponer una sanción, pero si le impusiera, pues entonces habría que acudir a los tribunales a dar los argumentos, ¿no? Ese sería un caso como pues complicado y que se va a dar con muchísimas empresas extranjeras. Pues esto que nos comentas es básicamente con base a la experiencia que has adquirido atendiendo a clientes multinacionales. Y en efecto, siendo esto una obligación que emana de organismos internacionales, pues también nosotros en nuestro país al momento de adaptarla debemos acondicionarnos a las distintas normas, reglamentos y disposiciones que en otros países protegen información personal como la de este tipo que se está solicitando para la identificación del beneficiario controlador. Considero que pues seguramente no debe haber mucho problema. En ese sentido, cuando existen en estas jurisdicciones los elementos necesarios en cuanto a leyes, disposiciones, tratados, etcétera, para que la protección de la información personal de cada una de estas personas sea protegida. Así que, pues es buen punto, Paco. Yo creo que hay que observarlo para aquellas entidades que cuentan con socios en el extranjero y o entidades en el extranjero que tengan participación en empresas nacionales. Muy bien, Paco. Oye, otra cosa que sé que tú acabas de publicar en una revista que titulaste La deducción de pagos por servicios administrativos al extranjero. Es un gran tema, porque al final, antes esto ocasionaba a la autoridad muchísimos problemas con el tema de las deducciones y se creaban estructuras y mecanismos de deducción para erosionar la base tributaria. Y bueno, yo creo que con esto que escribiste, nos puedes platicar un poco respecto a la referencia que haces para entender del tema. Sí, claro que sí. Fíjate que algo que hemos observado en nuestra experiencia es que las empresas multinacionales deducen pagos que realizan al extranjero por este tipo de servicios. En una estructura multinacional es normal que haya una oficina central que ejerza labores administrativas que benefician a todo el grupo. Ahí hacen el presupuesto anual, ahí revisan qué entidades del grupo necesitan financiarse, revisan la información financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la forma como abordan el problema aquí en México no es la adecuada. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal no basta que haya una factura que cumpla los requisitos de la resolución miscelánea en facturas que vienen del extranjero,
sino que lo que revisa es que verdaderamente el servicio se haya prestado, pero que además el precio del servicio cumpla con las reglas de precio de transferencia. En materia de precio de transferencia, las guías de precios de transferencia, que son fuente de interpretación, dicen que en servicios de bajo valor, como servicios precisamente administrativos, así les llama, de bajo valor, no es que yo diga que tienen bajo valor, ¿no? Es una denominación en materia de precios de transferencia. Dice que bastaría con determinar cuál es el costo y agregarle un porcentaje del 5% y que no habría que hacer necesariamente mucho más en este tipo de servicios. Pero el tema es cómo documentan las empresas que el servicio verdaderamente se haya prestado. Y es ahí donde vienen los problemas. Generalmente la empresa residente en el extranjero dice, tengo 5 gentes trabajando en un área central administrativa que beneficia a las empresas del grupo y por tanto a la subsidiaria mexicana, mándale una factura por el 15% del costo total o el porcentaje que en cada caso sea relevante, pero no mandan mucho más información y eso no va a ser suficiente en los actos de fiscalización de la autoridad para comprobar que el pago es deducible. Hay que recordar que la autoridad ha puesto mucho acento a la hora de fiscalizar en la materialidad, que es algo muy sencillo, es que verdaderamente el servicio se haya prestado. Y este tipo de pagos al extranjero se han utilizado muchas veces como una forma de evadir el pago del impuesto en México y llevarse utilidades al extranjero sin reportarlas como dividendos y hacer los pagos correspondientes. Así que yo creo que tendríamos que verificar, y si quieren ahorita lo platicamos, de cómo hacer un expediente para soportar la deducción de este tipo de pagos. Ah, muy bien, Paco. Sería muy productivo que nos involucraras a conocer un poquito más de este tema, porque, como bien lo acabas de mencionar, pues ha servido de mecanismo para erosionar la base tributaria y para sacar recursos de nuestro país. Así que, pues bueno, vamos a continuar en un próximo segmento con esta información en la que nos vas a involucrar y nos vas a enseñar a cómo conformar un expediente de este tipo y poder llevar a cabo de forma correcta estos pagos al extranjero. Yo le pido a nuestros amigos que están con nosotros que continúen con nosotros también para que en un próximo segmento podamos conocer de esta información que nos va a proporcionar nuestro amigo Francisco Bracamonte. En un momento regresamos, no se vaya. Entre finanzas e impuestos. Continuamos.